Buenos, estamos nuevamente en este ciclo de charlas de la Asociación Civil Si nos reímos todos. Hoy vamos a contar con la presencia de Silvana Corso. La verdad que Silvana es una persona muy conocida en el ámbito educativo. Ella es profesora de historia y es directora de la Escuela Superior, no, perdón, Escuela Media número 2 Rumania. Así que vamos a esperar que Silvana se sume. Vamos a ver si la veo conectada. Bienvenidos a los que se van sumando. Una charla imperdible. Ahí está Silvana, la veo conectada. Te mando la invitación. Perfecto. Ahí está. Hola Moni, hola a todos los que se van sumando. Hola Silvana. Hola, ¿qué ¿Cómo, tal? cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bienvenida a este ciclo de charlas. Muy bien, Muchas excelente. gracias. Un placer volverte a ver hoy, porque estuvimos juntitas por la mañana y te vuelvo a Hoy encontrar acá jornada en este completa, espacio. Te agradezco que te hayas sumado. jornada completa. Silvana, bueno, yo te presenté como profesora de historia, además de directora hoy de la Escuela número 2 Rumania, Escuela Media. ¿Es así? Sí, así es. Bueno, yo te presenté así cortito, me gustaría que vos hagas tu propia presentación, porque quien conoce a Silvana Corso sabemos de tu trayectoria, así que si lo querés ampliar o durante la charla te vas posicionando de acuerdo a cómo la vamos llevando, manejalo, es tu espacio. Sí, no, lo podemos ir ampliando, no pasa nada, ya la gente más o menos me conoce, no te preocupes, no pasa por Sí, sí. presentaciones, ¿no? Tal cual, sin opciones, tal cual, coincidimos. Bueno, Silvana, yo había pensado, antes, bueno, de contarnos hoy la actualidad, hacer un poquito un recorrido. Y organicé un par de preguntitas o de cositas para rememorar y que nos puedas vos ubicar, ¿no? Lo Dale. primero que se me ocurrió fue preguntarte sobre tu escuela primaria. Eso, a veces Qué temita, me te tengo que conozco, hacer Silvana. memoria. Mi escuela primaria es una escuela a la que paso, o sea que no vivo lejos, vivía más cerca en su momento, pero mis hermanos viven cerca de ahí, entonces paso habitualmente cuando voy a visitarlos y, y a veces tengo mis días, cuando paso tengo ganas de pasar por adelante de la puerta y otras veces me trae muy malos recuerdos. ¿Sí? ¿Qué me hace pensar la escuela primaria? ¿Qué pasó con el deseo de aprender? Porque fue como que tenía mucha expectativa de ir a la escuela, pues, era como el lugar, yo entendía que ahí era el lugar, ¿no?, de aprendizaje, pero era tanta la frustración que cada ciclo lectivo yo me levantaba llorando, este, y me acostaba llorando solo de saber que a la mañana tenía que ir ahí. Y mi único momento de felicidad era salir de la escuela, imagínate, pero tengo esa vivencia, viste, muy clara de padecimiento de la escuela, como el lugar donde yo no podía nada, viste. Y no solo esto, sino que a eso se suma, yo siempre digo que la inclusión no es lo pedagógico solo, ¿no? Que tiene que ver con lo social, y a veces quedar expuesta, como quedarse expuesta en una época donde no había acompañamiento, ni siquiera sé si lo requería uno después pensando, ¿no? Lo que viví después, ni siquiera sé si requería un acompañamiento, pero bueno, tal vez quedaba muy expuesta por el señalamiento y eso hacía que también socialmente no funcionara, entonces era todo caótico, este, y por eso yo lo vivía como un lugar de sufrimiento, de la burla, ¿viste? Había como, se juntaban muchas cosas ahí. Y, y paradójicamente,
en mi casa, mirá lo loco, jugaba a ser maestra, cuando ahí yo no podía nada. Entonces había una cosa que no sé, si supongo que era donde yo quería demostrar que podía hacer y que ahí me inhibía completamente. Que nada, mi mamá era una mujer del norte del país, mi mamá nació en Jujuy y vivió en el campo, el trabajo de la tierra, y se vino acá a la capital a los 15 años a trabajar en casa de familia, cama adentro, y mamá no sabía ni leer ni escribir. Entonces tenía toda una apuesta, ¿no?, en la escolaridad de los hijos, pero más allá de eso, y tenía como conciencia, porque las maestras se lo anunciaban así, de que yo no tenía posibilidades, y entonces había también como esa mirada de mi vieja de verme jugar a la maestra y de frustración que se reflejaba en su carita, que a mí me llenaba de ternura, pero también de tristeza, ¿viste? Como que yo quería demostrarle, pero no podía demostrar nada. Y bueno, que cuando voy a la secundaria y empiezo como a despertar, y decir que quería seguir la docencia, mi mamá medio con tantos años de frustración encima, ¿viste? Me decía que no cuente nada porque se iban a burlar, se iban a burlar de mí, ¿no? Como aunque me estaba yendo bien, no, o no quemarlo, qué sé yo, pobre. Mi vieja, si hubiera visto todo lo que pasó, me dio profesora, pero no tiene, se murió sin ver todo este proceso que hice posterior, ¿no? Bueno, ahí estás. Ahí. Le quité los datos. Mira, yo me instalé al lado del router pensando que iba a tener mejor conexión, pero bueno, viste cómo es esto. Creo que tenés que tener determinados metros para que sea mejor la conexión, ¿vos sabés? Bueno, retomemos, Silvana. Vos me estabas diciendo como que tu mamá había escuchado durante toda tu primaria que prácticamente no tenías posibilidades, eh, y medio como que también era palabra santa, ¿no? Para tu mamá lo que decía un Totalmente. docente. Pensar que no tener formación y el docente sí, en una época donde se lo idealizaba, ¿no? Y entonces no había discusión. Más allá que después en la secundaria me empieza a ir bien, ella, hasta que no me recibo de la secundaria, es como que no le terminaba como de caer que podía, ¿me entendés? El día que me Estaba como expectante. sí, 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 ni te voy a hablar el día que me recibí como profesora. La fiesta que hizo mi mamá. Tal cual. Silvana, porque vos, cuando empezaste el secundario y descubriste ese potencial, porque seguramente otros lo vieron en vos y lo pudiste desplegar, nunca dejaste de estudiar. No, desde que entré a la... Tampoco nunca dejé de estudiar en la primaria, que no lo haya demostrado. Te puedo Claro. asegurar que las horas de sentarme e intentar entender lo que me proponían, me parece que en toda mi vida no estudié tantas horas como intenté en la primaria y no podía. Ojo, porque eso también es como ahora decir que no estamos, que no existe la escuela, viste, en este periodo. Creo que, digo, es lo mismo, hay una fantasía de que porque si a uno le va mal, no. Yo estudié toda la vida, que durante la primaria del otro lado no pudieron ver qué pasaba conmigo y porque no podía demostrar que estaba por lo menos intentando, porque se ponía en duda de si yo del otro lado estaba haciendo algo o no, ¿no? Y en duda la palabra también de mi familia, en definitiva, es otra cosa. Que la escuela no pueda ver ni el contexto, ni el potencial, ni las posibilidades, ni las barreras, es otra cosa. Lo que sí yo creo que tuve claro es que tenía mucho deseo que se apagaba en la primaria, en la escuela, no se apagaba cuando salía de la escuela, se apagaba solo en la institución escolar. Eh, me llevó a entender que desde el vamos tenía que pensar en gente como yo, que no tenía oportunidades, sino y comprometerme con eso, porque ya en la secundaria y ya en tercer año ya estaba decidido lo que quería hacer. Venía como jugando a eso
sin creer en mí misma, porque, bueno, porque en definitiva nadie creía, entonces es muy difícil que uno crea también. Pero la secundaria sí, obviamente me iba empoderando y para cuando estaba en tercer año, mira, ahí hay una compañera de secundaria, ella que se acaba de unir, ella podría decir, Ujú. porque tuvimos a una profesora de historia que después falleció, Dorita Prieto, que me enamoró su forma de enseñar y yo de descubrir, wow, que podía con todo eso y a partir de ahí dije voy a ser profesora de historia y no paré hasta que me recibí. Ujú. La verdad, Silvana, que cómo la mirada eh, puede cambiar, o las palabras puede cambiar, ¿no? El destino de una persona, puede cambiar un futuro y puede animarte a más. Es que A, yo a- digo que cuando creen en vos, yo creo los que ahí está la base. docentes no dimensionamos lo que tenemos en nuestras manos, que es que justamente podemos sellar el destino de un chico. Entonces, digo, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, y no pasa por la excelencia académica, ¿no? ¿Viste? Nada, en este tiempo de pandemia, al principio, con las clases por la tele, y cosas que surgieron de los docentes y empezaron a criticar, ¿no? Que la docente que se confundió, que escribió con falta de ortografía, o la que mandó equivocado el mensaje, qué sé yo. Bueno, hemos quedado en un grado de exposición nunca visto, ¿no? Nunca como ahora, y te puedo asegurar que no pasa por ahí la responsabilidad real que tenemos en la mano. Claro, sí, que tenemos, obviamente que si estamos trabajando en educación no podemos no saber de lo que hablamos, pero un fallido lo tiene cualquiera. Somos seres Ujú. humanos, equivocarnos, equivocamos en todos los órdenes de la vida, y entonces no es para condenar ni sepultar absolutamente a nadie. Y eso no te hace Ujú. una burra, ni que no hayas estudiado bien o que no sigas estudiando, no, nada que ver. Pero creo que la responsabilidad mayor es en nuestras formas de llegar al otro, nuestras formas ¿no? La forma de decir, la forma de mirar, la forma de comunicar. Y eso puede cambiar el destino de un chico, o sellarlo y no brindar oportunidad alguna, tenga o no tenga algún tipo de problema. Yo me acuerdo solo una persona ahí en la primaria, así como que vio algo de lo que me pasaba, que fue mi profesora de plástica, y estaba en séptimo grado. Yo hice un dibujo original y era muy aniñado, y me di cuenta en relación a lo que hacían los demás. Y entonces lo quise tapar, pero con nada, con tan mala suerte que no me acuerdo qué materiales estábamos utilizando, qué, pero abajo se veía lo que tapé, ¿me entendés? No era que lo logré tapar todo y no sé si era que no podía cambiar de hoja, no recuerdo la escena completa que pasó, pero recuerdo esa imagen que ella pasó por las mesas y cuando lo vio me dijo que confiara en mí, que no tenía que estar tapando lo que hacía, ¿viste? Como vio algo, dijo Ujú. eso y yo me quedé. Ahí no pasó nada, pero años después eso cobró significado. Ahora, el tapar es no mostrarme como soy, no querer, no, o querer ser como los demás, o hacer lo mismo que los demás que no me salía, y entonces hacía esos líos que me perjudicaban más, y eso tiene que ver con un señalamiento. Hay que ir por este lado, hay que ser como Pirulo, como Mengano, y yo no podía ser como los demás, como ningún chico. La idea de, claro, la idea de un estereotipo de alumnado, ¿no? Tal Cuando cual. sabemos que siempre las áreas fueron heterogéneas en realidad, Eh, nada más que bueno, eh, yo considero eso, que siempre existió la diversidad en el aprendizaje en las aulas, eh, pero estaba invisibilizado tal vez. sí, bueno, porque era la lógica de la escuela, moldear y sacarlos, ¿no? En un formato que sea productivo para el Estado. Es eso, y si no, Tal cual. bueno, es así. Sí, sí, sí. Silvana, yo quería que rápidamente, si te sentís cómoda, pasaras por tu etapa de maternidad y que sé que es
tu motivo, tu motor, tu fortaleza en todo lo que, a veces los hijos nos llevan a lugares que uno nunca hubiera esperado. Y me gustaría que tocar un poquito el tema de sí. Cata, si te sentís cómoda. Sí, no, yo puedo hablar de Catalina, como no hablar de ella. Sí, sí te puedo decir que los hijos nos llevan a lugares inesperados siempre, cualquiera sea, porque viste que a veces uno dice, uy, un hijo con discapacidad te cambia la vida. Yo también tengo a Tomás y te puedo asegurar que también me cambió la vida. También. Y también busqué el manual, viste, del usuario cuando nació para poder entender por qué lloraba y esas cuestiones. Claro que por ahí la experiencia con uno y otro me dejó dimensionar que no era tan complejo con Tomás en definitiva, pero porque Tomás nació después, ¿no? Claro. Bueno, nada, la experiencia de mi maternidad obviamente fue transformadora como cualquier experiencia, pero lo que tuvo es que me llevó al límite muchas veces, ¿viste? Primero de que me siguieran pasando cosas en la vida y tomarlo como algo personal, como que me pasaban a mí, y entonces eso fue re importante en mi vida, poder darme cuenta que le pasaba a ella y que no era a mí. Y creo que hubo un antes y un después cuando yo puedo hacer ese descubrimiento. Creo que cada papá, cada mamá va elaborando el duelo como puede, cuando puede, y bueno, hoy lo dije a la mañana, ¿no? Se sale o no se sale y quién lo puede juzgar. Cuando me encontré con la realidad de Catalina, viene la frustración de lo que soñé, lo que deseaba, ¿no? Los proyectos que tenía en función de una vida que igual uno proyecta la vida del otro y el otro es una persona independiente, ¿no? Yo proyecté y proyecto la vida de Tomás y Tomás hace lo que se le da la gana porque claro. por suerte puede elegir. Entonces, digo, proyectás y te frustrás, nada más que pareciera que la discapacidad te lo presenta de entrada eso, ¿no? Como que parece que es la discapacidad la que te frustra, y claro, y se personifica. Y entonces es ella la que me está frustrando, y en realidad soy yo frustrada porque puse un deseo de algo que hoy que se me representa inmediatamente como imposible, pero como va a ser cualquier vida de cualquier hijo, no son lo que uno desea nunca. Nada más que, bueno, lo mismo pasa como lo pensás, y después son más lindos de lo que pensaste, aunque no sean tan lindos, pero no importa, es lo que vos ves. Pero bueno, con Catalina me pasó eso, que de entrada me vino como la frustración de la maternidad y la bronca, mucho dolor y mucha bronca de lo que me pasó, de lo que me pasó, de lo que me pasó, y poder salir de lo que me pasó a entender que le estaba pasando a ella. Fue un tiempo que no fue largo, pero que tal vez fue largo para ella, donde tuvo que convivir ante toda su dolor, con mi llanto, con mi inhibición, con mi pesadez de cuerpo, porque era eso, como un cuerpo que no le costaba reaccionar, ¿viste? Incluso hasta con el deseo de la muerte, y hay mucha bibliografía al respecto en relación a los padres que atravesamos esto, y cómo un padre termina viendo muerto al hijo y hasta cumpliendo ese deseo, ¿no? Bueno, para vivir así, ¿para qué sobrevivió? Porque Catalina fue de riesgo y estuvo mucho tiempo peleándola para salir en la primera, desde cuando nace, ¿no? Después tiene un montón de recaídas que la pone siempre al límite hasta que pasa y hasta que sucede, que por suerte no sucede en el hospital, que era lo que más le tenía miedo. Pero nos puso al límite siempre y ella estuvo al límite siempre. Pero yo recuerdo que de todas esas experiencias, la peor fue cuando yo le decía la muerte, ¿me entendés? Cuando yo en la frustración decía que ella que se hubiera muerto de entrada, porque si esto no era vida, no tenía sentido el sufrimiento. Claro, no tenía sentido para mí, lo vivía yo. Claro. Y cuando uno descubre eso, hay un camino de ida, no hay un camino de regreso. Te lo digo porque y porque también es liberador para otras familias y a otros padres,
es algo con lo que uno tiene que convivir, no te lo perdonás, y menos el día que pasa de verdad, ¿entendés? Vuelve esa Claro. imagen, y entonces vos te quedás con esa idea de que si ella lo percibió, y se fue con esa sensación que yo alguna vez se lo decía. Entonces, es muy difícil convivir con eso, y es algo que a mí me gusta transmitir, no me llena de orgullo para nada, pero para nada, pero lo transmito porque me hace más humana y porque también me acerca a aquellos que lo viven y lo sienten, y también invito a los demás a no juzgarnos, porque la verdad es que cada uno maneja las emociones como puede, y vuelvo a insistir, el duelo como se pueda vivir, con los recursos que uno tiene, incluso con los recursos culturales, porque eso también, nada, a veces hay o cuestiones religiosas que te hacen aceptar y también te inhiben porque eso de aceptar y esto es lo que nos tocó y tampoco haces nada, pero aceptás. Hay otras que no aceptás y salís a buscar y a buscar y a buscar, y entonces pobre chico lo pones en una situación de que tiene que demostrar que no tiene discapacidad. Hay de todas las versiones, y Claro, hay de todas las versiones. todas esas versiones tienen que ver con cómo estamos atravesando el duelo, porque todos los papás proyectamos en el embarazo una vida que después las frustraciones se van viviendo o no las vas viviendo como frustración, ¿no? Pero si las empezás a leer y mirar bien, te das cuenta que hay cosas que vos querías de tus hijos y que tus hijos no hacen, y después te aprendés a aceptar y a valorar, pero que de entrada no, te pasa con el recorrido escolar o cuando quieren que hagas un deporte y no lo hacen, ¿no? Hay un montón de cosas que pasan, pero la discapacidad te enfrenta con eso ya en el minuto cero te enfrenta con eso. Entonces, nada, hay un antes y un después como cualquier hijo, pero en materia de discapacidad hay un antes y un después en una lucha por, por, por salir a la sociedad y que no la miren con pena. Cuando yo me enamoré de ella, no quería que la gente la mire con lástima, porque era grande, porque había sobrevivido a todo, incluso a mi deseo, ¿entendés? Entonces, Claro. entonces me parecía grande mi hija y había una lucha por ocupar lugares que hoy ya todo el mundo, tampoco lo hice yo sola, había gente, lo que quiero decir es que no había una ocupación de la calle como hay hoy. Vos hoy salís a la calle, más allá de este contexto de pandemia, ¿no? Pero vos salís a la calle y en cualquier espacio público te cruzas personas con discapacidad, y sobre todo con discapacidad severa, digo, como Catalina, de que ves familias que van con una silla de ruedas postural y con un niño por ahí conectado, con oxígeno. Cuando en el 2000, 2001, 2002 salía con Catalina, no éramos nosotros solos y éramos como el bicho raro, por lo menos en el barrio. Después, años después, en el barrio yo empecé a ver chicos, pero ese tiempo de la infancia de Cata no se veía. Y entonces mi militancia con Catalina Viva fue ocupar los espacios. Después que elaboré mi duelo, o creo que lo elaboré, porque después son varios duelos, incluso el duelo de la ausencia, ¿no? Mi militancia no tuvo mucho que ver con la educación, sí después voy por el lado del jardín y hay ahí todo un movimiento, pero primero fue ocupar espacios, los espacios públicos, la calle, visibilizarla visibilizarla y que pudieran verla más allá de todo lo imponente que era la silla, que era postural, y las valvas y el corsé y todas esas cosas que se Ver a veían. Catalina. Claro. Ver a Catalina. Sí, que pudieran ver a Catalina. Mi locura fue, y si ahí sigue Marisa te lo puede contar, mi locura fue la ropa. Yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer que la gente pueda, lo del barrio, el barrio que te veía salir todo, porque yo salía todos los días salía con ella, a pasear, a caminar, lo que sea, salía siempre con ella. Y mi locura fue la ropa, ¿viste? Y no, era hacerla combinar toda, y entonces digo, voy a lograr un día que la gente, en vez de mirar la silla de ruedas, quiera ver cómo está vestida. Y vos sabés que lo logré, que la paraban y le levantaban el pantalón para ver si las medias estaban a tono, querían descubrirme dónde fallaba.
Y ahí cuando logré eso, dije, bueno, ahí empieza a cambiar la mirada, ¿no? Porque yo me enojaba cuando la miraban con lástima o cuando alguien se emocionaba y lloraba en la calle porque la veía, porque me pasaba a ver eso, o cuando me invitaban a rezar en conjunto porque me han dado, Claro. todo eso a mí me frustraba y me generaba, al principio ira, iba como muy enojada, después me calmé, pero bueno, vas eso, vas enojado y reaccionás como podés. Se me dio por ese lado. Bueno, y después vino todo lo de la educación, pero Cata enseguida se pone muy mal y realmente las cosas las hago prácticamente después de su muerte, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Silvana, bueno, ¿cómo darle un vuelco a esto? ¿Querés contarnos vos lo que quieras? ¿Querés que hablemos de Rumania, de tu escuela? Sí, sí, bueno, con lo que vos quieras, no tengo ningún Sí, sí, problema. Digo, lo que vos quieras. por ahí seguir, te cuento un poco antes porque ¿Sí? para intentar entender también por qué en Rumania y no en otro lado, pues yo trabajaba en otras escuelas también, y medio yo amaba todas las escuelas donde trabajé, y donde no amé me fui. O sea, era así, si yo estaba en un lugar, estaba en un lugar que me gustaba estar, entonces amaba estar en otra escuela que se llama el San Alfonso, bueno, ya no, cambió de nombre, allá por Villurquiza y el San Pedro, donde yo hice mi secundaria, y amaba el Rumania porque fue como mi primera experiencia laboral, así que donde entro y me quedo, ¿no? Y amaba el proyecto de Rumania porque fue transformador de venir de escuelas privadas, de trabajar en paralelo a escuelas privadas, iba a Rumania era como otro mundo, otra realidad, otra lógica, y también otra dinámica y un dire que, que nos hacía ver dónde había que poner la mirada, ¿no? Que en todo era lo pedagógico y acá para que pase lo pedagógico había que primero pasar el vínculo, poner el cuerpo y que eso también era enseñar, ¿no? Entonces, yo voy creciendo en ese proyecto mucho antes de que naciera Catalina. Entonces, yo lo que me trae Rumania era la otra vida, la vida de los pies, de donde venía yo, porque yo venía de una familia muy pobre, pero ellos venían de un sector de pobreza y de mucha exposición, de violencia, había situaciones muy heavy de consumo, y eso a mí era como un mundo, de golpe ver situaciones dentro de la escuela, de peleas o fuera, que me traían a la realidad, ¿no? De ir a una escuela privada donde te saludaban poniéndose de pie cuando entrabas al aula, a ir a Rumania donde tenías que poner el cuerpo para que entraran al aula, para que se sentaran, para que valoraran lo que y tuvieran ganas de aprender con con la carga que tenían. Y así fue creciendo en esa escuela. Después atravesaba por Catalina y yo la escuela seguía y seguía en las otras escuelas, pero nada, seguía estudiando mucho, quería hacer carrera, yo quería llegar a la dirección, o sea, tenía como esa meta, pero no, vuelvo a insistirte, no comprometida con la educación inclusiva, sí con este modelo de escuela que era inclusivo, pero no tenía en mi cabeza lo que venía después. Lo que venía después nace con Catalina. Primero yo me comprometo con la vida de Catalina, ya te digo, esa militancia social y todo lo que tenía que ver con ella y la aceptación del otro, y después yo empiezo a pensar cómo aprende y qué sé yo, pero lo hago en función de ella. Y en paralelo seguía la escuela, eran como dos cosas separadas en mi vida. Siempre mirando a los que les costaba aprender, porque era como mi espejo, pero no tenía que ver con la discapacidad, no tenía que ver con eso. Y, pero me empezaban a asociar, me acuerdo que el rector de San Pedro, Guille, que lo requiero, está jubilado, pero seguimos en contacto, un día me llama, todavía vivía Catalina, y me dice, quiero que te encargues, va a entrar un nene este, que tiene disminución visual severa y va a quedar ciego, de hecho lo están entrenando para eso, y bueno, nada, quiero que te encargues vos como mamá de Catalina, y yo me quedé así como pasmada, porque no tenía ni idea de qué me estaba hablando, o sea, ¿por qué yo me tengo que cargar? Porque soy la mamá de Catalina.
pero lo tomé como una misión, y ahí me acuerdo que fui a hacer entrevistas a la escuela de ciegos, y a conocer cómo era su trayectoria, hacer entrevistas con la familia, y empieza como a picarme esa cosa claro, yo miraba con más naturalidad, pero no sabía absolutamente nada, nada, Claro. no estaba preparada, yo sabía de Catalina, no sabía, pero había algo de la disposición hacia el otro, que eso sí lo tenía por Cata. Y Claro. Te faltaba la formación, la dispuesta estaba, pero te formación. faltaba la parte de la Y formación. ahí empiezo a buscar, primero con tecnología adaptativa, porque pensaba para él, y empiezo a hacer mis primeros recorridos en formación. Hace un ratito, no sé si está o no está, pero la vi a Mariana Altamirano, que si es la Mariana Altamirano que yo creo, digo, fue una de mis, yo digo maestras porque son de esas que cuando empiezo a involucrarme con la temática, encuentro, bueno, a ver qué es esto, en qué voy a meterme. Le encuentro a ella y a dos profes más en UCA dando primero charlas y después hacían jornadas y después hacían cursos, y yo las empiezo a seguir por todos lados porque no encontraba tanta formación, ¿viste? Y ellas ofrecían, Claro. y me iba para allá siempre a escucharlas, y ahí, nada, me empezaron a reconocer de ir siempre, porque iba todo lo que proponían, buscando formación en esto, y ahí ya me pica, sí, ahí la están nombrando, sí, está Sabrina, igual hay gente Sí. linda ahí. Ajá. Claro, y bueno, sí, y me empiezo a involucrar más, y empiezo mi formación. En el medio, bueno, pasa lo de Cata, y ahí paro un poquito, porque obvio tengo que atravesar el otro duelo, y una forma de atravesarlo, después que me levanto de la cama, porque ahí entro en una depresión, pero bueno, son las cosas que pasan. Cuando puedo levantarme y salir, eh, empiezo a canalizar todo en estudiar con mucha más profundidad, y ya empezar especializaciones, y, y pensar el proyecto escuela. Yo ya ahí asumí, cuando un añito, 2 añitos antes que falleciera Cata, ya llego a la vicedirección, y ahí entra el primer alumno de la mano de mi gestión con discapacidad, y lo tomo como el proyecto y la bandera. Y, y bueno, cuando yo analizo ese proyecto y la forma en que lo presenté, hice todo mal, pero, pero con buenas intenciones lo presenté con la etiqueta, pensando que podía ser, bueno, un desastre hice, pero él sobrevivió a mí, está por recibirse de abogado, así que nada, y quedé con Qué muy buena. bueno, para hacer durar. Sí, 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 sí. Y ahí empieza a crecer el proyecto. No me voy más de la escuela, primero como vice, después como dire, y claramente todo cambia. En 13 años hacer eso, se da cuenta del proyecto que tenemos hoy, bien, bien pensado para todos, porque primero me involucro muchísimo, ya cuando empiezo a involucrarme con la discapacidad, es como que miro todo el tiempo eso, y los profes me lo hacen ver en un momento, porque el proyecto se empieza a instalar, empiezo a pensar en todos los apoyos. Pensá que para esa época no había, hoy hablábamos justamente de los acompañantes externos, no entraban. Pensá, 2008, 2009, 2010, recién en el 2011 entran los primeros acompañantes. O sea que todo el proyecto lo recorrimos, toda la primera parte, esos primeros años, que empieza con 1, y al año siguiente eran 4, y al año siguiente eran 10, porque se empezaba a correr la voz. Era yo primero como vice, después como dire, así, ayudando a los profes a pensar los recorridos, haciendo las entrevistas, bueno, y sin apoyos externos, más que las recomendaciones de los profesionales que atendían a los chicos. Y la crítica de los profes era que ponía como toda la energía solo como en ese grupo, y que estaba todo el resto de la escuela. Y entonces ahí dije, bueno, me voy de una punta a la otra, ¿viste? Y hay que buscar el equilibrio, y bueno, Hay que buscar el equilibrio. hay que buscar, Sí, 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 no sí. fueron años fáciles, no fueron años fáciles. Tener el proyecto que dirijo hoy, con todas sus fallas, porque no es que es perfecto, fue años de energía, de armado de equipo, de frustraciones, de enojos, de familias felices y familias frustradas.
porque en definitiva pasó todo eso para que pudiéramos dar cuenta del lugar donde estamos hoy posicionados y reinventándonos hoy en este contexto, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Silvana, quería leerte un mensajito, la verdad que los mensajitos son todos hermosos, pero no te quiero cortar. Hay uno muy lindo, dice Silvana, gran profesional y persona, sos una fiel referente del DUA, que después le vas a contar a los que entraron de qué se trata. Cada vez que venís a San Rafael Mendoza te he ido a escuchar y he aprendido tanto. Gabriela Luz. Así que ahí San Rafael también presente. Sí, fui muchas. Excelente, la verdad que Extraño los viajes, te voy a decir. Ya voy a viajar sí, claro. todo el mundo, me imagino, extrañamos salir. Mira, yo me río porque a veces me llaman y dicen, la representante nuestra del DUA, ¿viste? O la referente argentina de DUA, porque acá hay mucha gente muy grosa que estuvo mucho antes que yo trabajando en todas estas cosas, pero de DUA. Yo te voy a contar la anécdota que me encanta, que es que yo lo descubro a través de un diplomado que hago en la Universidad Central de Chile y con la OEI en inclusión, y lo dirige Cintia Duc, y es una referente ¿no? de latinoamericana muy importante en inclusión. Y descubro, ¿viste? Y esto digo, ¿qué es? Allá por el 2012 me parece que hago el diplomado. Y vos, me rompió la cabeza, y me rompió la cabeza cuando me pusieron a planificar, ¿viste? Bueno, yo cuento que lo llevé. Silvana, yo para la gente que no está muy al tanto con respecto a, digamos que DUA es el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Como para que quede, no se nos pasen. Tiene que ver con pensar, porque es un enfoque inclusivo que piensa la accesibilidad universal, y entonces que entiende, igual que el modelo social de discapacidad, cuando estamos basados en eso, que las barreras no tienen que ver con el niño, sino justamente con, en este caso, los ambientes de aprendizaje, intervenir esos ambientes de aprendizaje. Con esa idea de accesibilidad universal o mirada de accesibilidad universal, que cuanto más diversificada es mi planificación, permite llegar a todos sin tener que individualizar y segregar a niños dentro del aula porque tienen algún tipo de dificultad. Cuando vos ofreces formas de acceder al conocimiento, entonces ofreces distintos caminos, los chicos pueden acceder sin quedar expuestos, sino justamente pone en valor la diferencia. Yo llegué desde tu lugar, yo desde acá, y todos nos podemos valorar. Es muy interesante, muy profundo y complejo, pero yo te digo, cuando yo lo descubrí me voló la cabeza. Y lo único que pienso es llevarlo a la escuela, y me acuerdo que nadie me daba bolilla, me dijeron todos mis profes, estás loca, planificar eso lleva así, es una locura, es un imposible. Entonces yo armé una planificación y le propuse a una profe de historia de primer año hacerla, llevarla adelante. Digo, mira, vamos a hacer una cosa, yo voy al aula y soy tu pareja pedagógica durante toda la secuencia didáctica. Bueno, síntesis, te la hago corta. La secuencia didáctica la llevé adelante yo. La profe estaba recopada en el fondo corrigiendo todo lo que tenía de los otros cursos, y trabajé sola porque porque era mucho y no estaban, no porque no se comprometiera, sino que esto no lo convocaba, y yo venía con una locura, y bueno, vení, te querés realizar como profe porque ahora sos dire, tomá la clase y así. Pero empezó a llamar la atención por los materiales que llevaba, ¿no? Y los pibes como estaban copados con cómo estábamos trabajando, y entonces me la empezaron a pedir la planificación y la replicaron en otros cursos los profes. Esos ya no me querían adentro del aula, pero yo les presté los materiales, incluso unas réplicas que llevaba, y ahí arrancamos lentamente. Fue así. Pero bueno, así fue metiéndose el enfoque dentro de la escuela, y preparaba muchas capacitaciones para mis profesores, y entonces un día me dijeron por qué no hacía esto para otros, porque preparaba mucho material y quedaba ahí, era para ellos solos. Entonces me quedé pensando, digo, bueno, ¿y qué podría hacer? Entonces hago un anuncio en las redes que voy a dar la capacitación en diseño en una biblioteca, ¿no?
y en Devoto, la biblioteca El Castillito, una biblioteca preciosa, chiquita, donde había presentado el libro de Catalina. Yo tengo un libro que se llama La que tiene fuerza, que cuenta la Sí. historia de Cata, y lo había presentado ahí. Es chiquita, nada, es muy linda para mí esa biblioteca, era como ideal. Entonces, pongo el cartel primero en las redes y me voy y pongo un cartel afuera de la biblioteca. Bueno, te digo que estuve como 1 o 2 años dando la capacitación y venían 5 personas. De las 5 siempre eran 3 parientes o amigos y 2 de afuera. Y los amigos no venían porque les interesaba. Venía por amistad. Para hacerte el aguante, y a veces para figurar el número venía la vice de mi escuela que me ayudaba y hacía el café y le servía el café a la gente, ¿viste? Como que, bueno, vamos a hacer número, la vice traía al esposo y entonces figuraba más gente dentro de la biblioteca y éramos 4 gatos locos. Nadie entendía de qué estaba hablando. Y cuando hoy te dicen, la referente en dúo, te llaman, ¿viste? Yo todavía no me cae la ficha, por suerte, porque me gusta ser como soy. Y pienso en eso, me pienso en la biblioteca con el cafecito con mi vice y esperando gente que no venía. Y digo, ¿cómo puede ser? Claro, ¿En qué momento llegué a ser referente de esto? Pero bueno, nada, esos fueron los inicios. tal cual. Silvana, eh, me gustaría que, ay, el tiempo se pasa revolando. Me gustaría que habláramos un poquito de educación inclusiva. Yo sé que hablar de escuelas inclusivas por ahí, como vos siempre lo mencionás, todavía la palabra inclusión es necesaria mencionarla, ¿no? Ujú. Pero el modelo de esta escuela que es absolutamente para todos, eh, y bueno, que los principios, por ejemplo, que me hagas así un resumen de qué necesita la escuela para lograr justamente la trayectoria de absolutamente todos sus alumnos. Mira, yo te podría hablar desde la teoría y te puedo hablar de la justicia, ¿no? De la igualdad de oportunidades, de la equidad. Te podría hablar de garantizar la presencia, la participación, el progreso. Todo, te puedo repetir un montón de cosas que están en el marco teórico, que es súper rico, y sólido en relación a inclusión. Sin embargo, yo me quedo siempre con esa idea que incluso hoy a la mañana se las presenté como disparador, que tiene que ver como para poder hacer lugar a todos, tengo que creer, ¿no? Y la creencia y la confianza en el otro es la puerta, ¿viste? Que te va a garantizar que todos dentro de la escuela estén aprendiendo, porque yo puedo tener un proyecto de escuela súper sólido en cuanto a la escritura, ¿no? A la redacción del proyecto, claras las metas. Y una vez en un curso alguien me dijo, tenemos un proyecto a 3 años para convertir la escuela en una escuela inclusiva, y yo me quedé pensando, y creo que se ofendió porque no volvió al curso, y dije, ¿cómo proyectás 3 años? Es todos los días, porque todos los días se ponen en juego nuestras creencias y nuestra confianza. Todos los días pasa algo dentro de la escuela que te hace pensar si el otro puede o no puede. ¿Y por qué pensás si puede no, en términos de poder? Porque te atraviesa lo cultural, la forma que aprendimos, todavía falta mucho para transformar la mirada. Entonces, por eso es un tema de creencias y de confianza, de confianza en el otro y de hacer sentir en confianza, como decía hoy, ¿no? Lo dice Brailovsky, a mí me voló la cabeza, eso como terminó como Sí. de encarar o enmarcar estas ideas que venía laburando desde la teoría y desde la práctica, pero como que me posiciona de otra manera, creer que todos pueden aprender y no poner en duda eso. Y entonces, bueno, ves niños disruptivos o reaccionan de una manera o se comunican raro y vos te quedas pensando, uy, ¿qué voy a hacer? Y qué sé yo. Yo le digo siempre a los profes, dejate sorprender por el otro porque nunca se sabe, ¿no? Lo que un cuerpo puede. Digo, y es tan real, nunca se sabe lo que un cuerpo puede, y lo único que hay que estar a disposición. Dice Gabriel Brenner,
un docente disponible ¿no? Hacia el otro. Y yo me quedé pensando, digo, qué razón que tiene estar disponible para el otro. Y eso es base para la educación inclusiva, para la educación, eso es base para la educación, ¿no? Y ya después sí vos podés poner y podemos hablar de un montón de principios, pero si confías en tus alumnos y te propones hacerlos sentir en confianza, es decir, que lo primero es el vínculo con el pibe, todo lo demás en función de la confianza y la creencia, lo vas a hacer para eliminar las barreras, porque no va a quedar otra, no va a ser de la palabra para acá, y cómo te quiero, pero después eh, eso se cae enseguida. Sí, sí, sí. Yo creo que te sigo muchísimo y siempre me quedo con cosas que me marcan y que me alientan a seguir estudiando y a seguir también capacitándome. Eh, y hoy te escuchaba justamente esto, ¿no? De creer en ellos y que la confianza es lo que hace justamente salir la potencialidad y pararse desde ese lugar, no desde el techo, a donde hacen tope y ya no pueden, sino en lo que sí pueden y la potencialidad. Tiene que ver con esto que vos venís eh, eh, llevando adelante y que creo que es posible, creo que es posible. Tenemos que creer y ahí está la base. Es que pensá que vos Silvana, ibas yo te quería... condenada a no seguir estudiando. Digo, mirá dónde te lleva la escuela, el hecho de que no me hagan, no confíen en mí, no genera confianza, y es ese padecimiento que yo no exagero nada de lo que te digo, nada. Esa sensación de la escuela primaria me sigue hasta hoy, ¿no? Obviamente, eso hay cosas que tengo que trabajar en terapia, es otra cosa, pero lo que quiero decir que mirá lo que marca la escuela, ¿eh? Tal cual, ¿sí? Y no todos tienen familias del otro lado que pueden sostenerte y que te pueden sacar más allá, bueno, no importa, no sos lo que diga la maestra, el maestro, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar con vos? Tengas o no tengas discapacidad, por eso digo que la inclusión es mucho más amplio y, y, y empodera a los chicos, ¿no? Y los hace dueños de sus destinos. Tal cual. Hoy te escuchaba también, que me gustó muchísimo, que me lo robé, cuando dijiste, ninguna meta se debe considerar lograda a menos que se haya logrado para todos. Y me encantó. Claro, La bueno, verdad que te lo robé, no, pero te lo robé. no es mío, es base No, no, ya sé, ya sé. pero sí, pero Sí, 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 es te lo clara, robé el porque material. por eso es lo que digo yo en relación a que yo te puedo dar desde las estadísticas, decir cuántos pibes les va bien en mi escuela, pero están todos los que les va mal, y aunque sean pocos estadísticamente, son los que te tienen que romper la cabeza para seguir. Por eso digo, no puedes tener una meta, 2 años, 3 años de transformación. No, es todos los días un trabajo artesanal, sostener todas las trayectorias escolares. Pero es exactamente esto que estamos haciendo en pandemia. Esto que estamos haciendo en pandemia, de todos los días ver dónde están, cómo están, que por primera vez la escuela hace todo eso, todo, que lo podamos sostener post pandemia. Tal cual, sin cuestionamientos, ¿no? Sin cuestionamientos, totalmente. Sin cuestionamientos. Sí, sin duda. Yo creo que si algo nos va a dejar esto que estamos viviendo hoy es eso, el poder mirar y quedarnos en esto que pasó, que vos decís que todos los docentes salieron a buscar a sus alumnos, si no era y no lo encontraban en la virtualidad, a través, no sé, de fotocopias para retirar en la escuela, yendo a la casa a llevar el material. Bueno, que yo sé que en la Rumania tenés 500 alumnos. 500. Sí, ¿Y a 500. cuántos llegaste en la pandemia, Silvana? Prácticamente a todos, porque los que hubieran quedado por fuera, tenemos contacto cada 15 días con las familias en la escuela. Ayer estuvimos todo el día en la escuela, el tema de los alimentos que además nosotros generamos, porque lo que reciben es muy poquito, y entonces nosotros les damos el plus que compramos de fondos que juntamos como docentes.
no es con la cooperadora, no es con nada, es de cada vez que cobramos, ponemos en un fondo en común y salimos a manguear, sí, hay gente que nos está ayudando, muchos amigos nos ayudan también, Sí. y nosotros le damos, Los mismos amigos que iban a la biblioteca. más o menos, sí, los amigos de los profetas, y les damos harinas, fideos, aceite, y todo eso también hace que vengan porque eso les aporta, y entonces aprovechamos ahí, hablamos de los hijos, de lo que necesitan, les dejamos la fotocopia, nos entregan la tarea, ayer era intercambio de materiales. Entonces ahí Claro, tenemos los que nos hubieran quedado por tal fuera de cual, otra manera. Hubiéramos tal perdido la cual. mitad de Acá otra manera. pregunta, sí, mira, está el presidente de la ONG, Aristides Álvarez, por supuesto, escuchando esta charla, y pregunta Rumania dónde está ubicada. Yo sé, pero contáselo vos. El barrio es Villarreal, es el barrio más chico de la capital federal. Estamos en Portel de Peralta y Pedro Valera, a metros de la General Paz. Del otro lado, cruzando el puente de Beiró, a 20 cuadras está el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache. Nosotros somos la primera opción de capital, entonces tenemos prácticamente el 95% de nuestra población viene del barrio, del Fuerte Apache. Y ahí hay como un circuito que nosotros decimos de escuelas elegidas, tanto primaria, secundaria, nuestra secundaria, inicial, ni bien cruzás el puente cuando eligen las opciones de capital. Entonces, bueno, nada, trabajamos con esa realidad, con una realidad que hoy encima, bueno, nos interpela en todos los sentidos. Imagínate que son los barrios más expuestos, tuvimos pérdidas de familiares, mamás que han fallecido, alumnos, con todos. En esta última bajó la presencia de familias porque están aislados. Bueno, no, todas las semanas son noticias eh, duras, pero bueno, que hay que soportar bien, ¿no? Soportar y exponer el cuerpo y estar ahí y tratar de salir adelante para no perder a nadie y volvernos a encontrar todos cuando sea posible y abrazarnos cuanto antes, esperemos. Así es. Silvana, bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo le digo a quienes se conectaron que el próximo miércoles va a estar el diputado nacional Enrique Esteves charlando con Aristides Álvarez sobre la convivencia más allá de la grieta. Silvana, yo te agradezco el haberte sumado. Sé que tenés un montón de cosas. Te sigo en todos lados. Trato de no perderme nada tuyo, me encanta. Así que te agradezco que rápidamente te sumaste a este Instagram, sin dudarlo, acomodaste la agenda y rápidamente. Siempre que puedo, cuando no puedo, no contesto es porque de verdad estoy desbordada, pero siempre estoy a disposición. Vuelvo a insistirte, yo no me olvido de mis orígenes, así que como no está a la disposición del otro, que es mi destino, en definitiva, y como debe ser el de todo el mundo, ¿no? Vivimos en sociedad. Sí. Silvana, yo te dejo una preguntita para que contestes, porque me gustaría también que Mateo se llama tu hijo, ¿no? No, Tomás. Ah, Tomás. Tomás. Bueno, por ahí andaba, Tomás. Sí. Bueno, me gustaría, Silvana, que nos cuentes de Tomás, algo cortito, y te dejo estos 3 minutitos para que cierres como vos quieras. Te agradezco por estar ahí. Ay, qué loco que me preguntes de Tommy, porque Sí, ¿por qué no? dice él que tiene su hermana famosa y que de él nunca hablo. Y hablo mucho de él, pobre, siempre hablo mal de él porque uso algunas experiencias de su escolaridad o de respuestas o cosas que un poco para generar empatía con el otro y demostrar que las cosas que le pasan a los chicos con discapacidad le pasan a los chicos sin discapacidad, nada más que uno lo potencia cuando tiene discapacidad y le parece que es un mundo y en realidad le está pasando lo mismo que a los demás. Así que Tommy es un capo, es mi compañero de vida y es un pibe con un compromiso social único.
único, soy una mamá babosa, así que su experiencia con su hermana fue transformadora para todos, ¿no? Y lo que tuvo de bueno Tomás, y con esto, y creo que por ahí voy a ir por ahí el cierre, ¿no? Voy a hablar de por ahí de hermanos en discapacidad, ¿no? Lo que tuvo de bueno Tomás es que siempre fue muy expresivo y en el tiempo que convivió con Cata, reclamó su lugar un poco. Hubo momentos donde me doy cuenta después, a lo largo, que se corrió, era un nene que no se enfermaba, después se enfermó todo, le agarraba todo, gripe, cosas, cuando falleció Catalina, pero el tiempo que convivieron 5 años juntos, vos sabés que no era un chico que me hiciera correr a los médicos, nada, y yo creo que, bueno, es así, viste, como había alguien que necesitaba poner el cuerpo y él en eso se corrió, no sé, creo que es así. Pero sí él reclamaba su espacio y lo que quería. Y gracias a eso nosotros pudimos lograr una convivencia que fuera con Catalina y no para Catalina. Y entonces hizo que Tomás amara a Catalina y no la padeciera. El hecho de poder hablar, de decirlo, de decir por qué cuando salimos con ella siempre por el ascensor yo quiero la escalera mecánica, y que nos invitaba a dividirnos, bueno, vos con la escalera con papá, yo voy con Catalina, o vos venís conmigo y papá con Catalina, el hecho de poder decir, bueno, necesito un espacio individual y un espacio de familia, no todo tiene que ser con la hermana ni en función de la hermana. Me parece que logró que Tomás al día de hoy la recuerde como la recuerda y mire a la sociedad como la mira. Entonces, por ahí voy por ese lado si querés, y aquellos que tienen hijos con discapacidad, hijos sin discapacidad, el lugar que se merece cada uno de nuestros hijos y vivir con juntos y no vivir para nunca porque eso tiene un costo y lo paga más el hijo con discapacidad en definitiva porque no se merece que el hermano no lo quiera o le ponga más mochila de la que ya tiene de cargar con su propia vida y entonces, nada, esto, que